La palabra de Dios o la verdad de Dios es perfecta, es eterna. ¿Y qué más dijimos? ¿Quién me ayuda? Perfecta. ¿Quién me ayuda? Eterna e inmutable. Inmutable porque Dios no cambia de parecer, dijimos. Eterna porque no tiene caducidad lo que Dios hace. ¿Qué más dijimos? Y perfecta porque Dios es perfecto, ¿no? Pero esa verdad produce vida. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue buena. Y platicamos esta parte de los versículos donde la verdad produce vida. Y normalmente también dijimos esta parte de cómo encontrar promesas o palabras de vida. Hablamos de este versículo que hablaba Pedro, ¿a quién iremos si no es a ti que tú tienes palabras de vida, no? Y Jesús mismo decía cuando estaba aquí en la tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, hay muchas formas de recibir y de buscar la vida, de conocer promesas, y decíamos que evidentemente el escudriñar la Escritura es una de ellas, porque en la Escritura, Testamento como Nuevo y Viejo, decíamos hace unas semanas, está lleno de relatos hechos, pero también hay muchas promesas. Pero decíamos, tengamos cuidado porque no todas las promesas son para nosotros. Hay promesas que fueron personales, hay promesas que fueron para un pueblo, y hay promesas que fueron para otras personas, ¿no? ¿Cómo lo sabremos? Hoy, de la ayuda del Espíritu Santo. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Estamos conscientes de que el ser humano fue creado, o tenemos tres composiciones, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cada uno de estos tres seres que somos uno, espíritu, alma y cuerpo, operan de forma diferente y en dimensiones diferentes, tres dimensiones. La dimensión física, pues es lo que podemos ver. Vamos a ponerle la primera dimensión. Todo lo que tiene que ver con la materia y lo físico, que es lo que, mientras no muramos, nos hace presentes en la tierra. ¿Están de acuerdo? Y eso es algo que Dios creó. ¿De acuerdo? El segundo es la segunda dimensión, el alma, que en el alma es toda la parte psicológica que tiene que ver con el intelecto y las emociones, o sea, el sentir y el pensar. Y una vez que yo siento y pienso, actúo, que eso se llama voluntad. Eso, o de esa forma es como funciona el alma. Y el alma, según lo que pienso y lo que siento, es la que define las acciones y las decisiones que yo tomo, que esa es la voluntad. Segunda dimensión. Pero la tercera dimensión, que es la de espíritu, o la espiritual, que esa es la que no vemos. Fíjense lo importante. Es aquella que nos separa, o nos separó, pero hoy como hijos nos mantiene en contacto con Dios. ¿Están de acuerdo? Cuando tú tenías el espíritu que no era de Dios, sino el espíritu de Adán y Eva, el espíritu del hombre, un espíritu enfermo, con corazón enfermo, pues no tenía nada que ver con Dios, estabas alejado. Eso se refiere a maldito. Cuando Dios maldijo, o la palabra es vives en maldición, no tiene que ver más que únicamente que estás separado o alejado de Dios. Eso es, no hay que espantarse. ¿Cómo eres bendecido? Cuando recibes el Espíritu de Dios. Y entonces a través del Espíritu de Dios recibes todos los beneficios de ser hijo, heredero y coheredero, ¿no? Recibes una nueva vida, una nueva genética, porque recibes un nuevo corazón, recibes un espíritu nuevo y recibes, la mente de Cristo. Pero a través del Espíritu Dios se conecta contigo y conmigo. Y esa es la tercera dimensión.
Entonces es importante saber esto, que muchos ya lo sabemos, que a través del Espíritu Dios se pone en contacto con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que no solamente es el con y el sin, sino que cuando tú no tienes al Espíritu de Dios, no eres como un animal, porque el animal no tiene raciocinio, ¿sale? Pero no andas en luz. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, andas en luz. Está claro que cuando no eres hijo de Dios, andas en tinieblas, y cuando eres hijo de Dios, andas en luz. Y la luz es, ¿qué dijo Dios en Génesis? Buena. ¿Sale? Entonces, como hijo de Dios, al tener el Espíritu Santo, nos da la oportunidad de tener la capacidad para ponernos en constante contacto o relación con Dios, como en los tiempos de Adán y Eva. Solo que hoy no lo vemos cara a cara, sino está, pero no lo podemos ver. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Y hay una oportunidad muy importante. Yo siempre digo, ¿a qué diferencia estamos o a qué distancia estamos en tiempo o, pues sí, distancia con Dios de una oración? Ya no hay que subir al monte, ya no hay que ir a un lugar lejos, sino hoy con el Espíritu Santo en nosotros tenemos que abrir nuestra boca para tener esa comunicación y tener una relación con Dios. Y uno de los mensajes que quiero comentarles, que hoy vamos a leer, ve preparando Aldo, 1 Juan 1:5, tiene que ver con el mensaje que el mismo Jesús nos enseña, cómo de lo que estoy hablando hoy tú y yo podemos tener no solamente una relación o contacto, sino una amistad para conocerle de forma personal. Acuérdense que la salvación y la comunión son personales. Entonces, fíjate esto hermoso que dice 1 Juan 1:5. Este es, ¿qué cosa? El mensaje que hemos oído de Él. Y lo anunciamos. Dios es luz. Yo no me puse de acuerdo con mi esposa, ¿eh? Tú pusiste un versículo de Génesis de la luz, ¿verdad? Y solo tú y yo sabemos que no nos pusimos de acuerdo. Porque los demás como que no nos creyeron. Entonces, fíjate cuál es el mensaje que predicaba Jesús en ese momento. Que hoy, por eso yo digo que Jesús, que es verdad, es perfecta. Jesús, que es verdad, que dijimos, es eterna y es inmutable. Porque esto que estamos leyendo, ¿cuánto tiempo fue que se habló? No cambia y está vigente. Y es verdad. Entonces, ¿qué hemos oído y qué anunciamos de Él? Que Dios es luz. Porque la luz la creó separando ¿qué? Las tinieblas. Porque Dios vio que había tinieblas. Y Dios separó las tinieblas haciendo luz. A través de su palabra. Pero dice, y anunciamos que Dios es luz. Y asegura la palabra, Jesús lo dijo, y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna tiniebla en Él. El que sigue dice, si decimos, esto es importante, si decimos que tenemos relación, amistad, comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Esto no es para condenarte. Esto es para hoy, de parte de Dios, hacerte ver que aunque tú eres hijo y sabemos que todos estamos en un proceso y hay muchas cosas
que sabemos y reconocemos que no están bien en nosotros, pero que también hay otras que las habíamos dejado a un lado y las habíamos metido en un baúl durante años y Dios las trae a luz. Primero es para que las reconozcas y no es para lastimarte, sino es para ¿qué? Para que después de reconocer las entregues para que sean no reparadas, sino sanadas. Así de sencillo. Entonces, el problema es cuando nosotros en comunión no reconocemos este tipo de situaciones. Vamos a suponer la murmuración para no meternos en problemas. Yo sé que la murmuración no es buena, pero hay algo en mí que sale una conversación en donde sea y no puedo parar de murmurar por alguien. Y lo sé. Y quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Y oro todos los días. Y me congrego todos los días. Y dice Julio, y diezmo todos los días. Pero no dejo de murmurar. Entonces, ese es el ejemplo de tener comunión, pero andar en las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que miento. ¿Dios lo sabe? Sí. Y eso hace que la mentira nos hace no practicar, la verdad. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo? Pero fíjate lo que dice este versículo con el que vamos a terminar. Dice, pero si andamos en luz, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Te vuelvo a repetir que el ser humano, antes de tener el Espíritu de Dios, vivía separado por causa del pecado que tú y yo no habíamos cometido. Muchas veces hemos hablado y lo sabemos que nacimos en injusticia. Porque el que desobedeció y el que pecó, ¿quién fue? Adán y Eva, ¿no? Y nacer con ese sello, nacer desde nacimiento sin capacidad de expresar y muchas veces conscientemente de sentir, ya venimos con un espíritu que no es el de Dios y venimos con esto que estamos hablando, en tinieblas, separados de Dios. Entonces la buena noticia es que Jesucristo es nuestro intercesor. A eso vino, pero hoy sigue siendo nuestro intercesor directo. Porque cuando Él murió y resucitó, fue levantado y llevado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Y hoy no deja de interceder por nosotros. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Y qué es lo que intercede por nosotros? Pues por nuestros pecados. Pues Él ya pagó, pero Él sabe que vigentemente estamos pecando. Todos los días pecamos. Y por eso está intercediendo. Y por eso resucitó. Y eso solamente se puede hacer en la dimensión espiritual, en la que no vemos y normalmente no entendemos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos muy visuales. Tan es así que por eso la carne se pelea con el espíritu. Porque el hombre para creer quiere ver. Primero compruébame. ¿Sí o no? Y con Dios es al revés. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en el corazón, recibimos, dije yo, un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo, que es un espíritu no de temor, sino es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio.
que fue el mismo Espíritu que le hizo a Jesucristo, primero, en la tierra hacer todos los prodigios y milagros. Llevarlo en obediencia, mantenerlo en perfecta comunión con Dios, ¿sale? Y apartado de todo mal, con un corazón manso y humilde. Y que cuando fue crucificado, el Padre, a través del Espíritu Santo, con ese Espíritu de Santo que tiene poder, amor y dominio propio, lo hizo resucitar y levantarse de los muertos para ir con el Padre. Y ese Espíritu es el que tú y yo tenemos y recibimos, gracias a la obra de Dios. Lo que pasa es de que muchas veces no lo sabemos o no lo creemos. No creemos que ese poder actúe en nosotros, o no creemos que somos dignos para que ese poder habite y opere a favor de nosotros. ¿Están de acuerdo? Esa es la lucha. Esa es la lucha. Entonces, yo hoy te quiero decir que lo creas o no lo creas, tú y yo ya somos hijos de Dios, misteriosos sí, pero el Espíritu Santo es el que te va a hacer que tengas la convicción, de que no tengas la duda, de que Dios ya lo hizo y Jesús lo dijo. Fíjate lo que te estoy diciendo, que Dios lo hizo y Jesús ya lo hizo. Al final es lo mismo. Jesús lo hizo y Dios lo dijo, o Dios lo dijo y Jesús lo hizo, porque los dos son lo mismo. ¿Sale? Lo explica Juan 3:8, Aldito. El viento sopla de donde quiere. El viento. Yo siempre, cuando no conocía mucho de Dios, que sigo sin conocer de Dios, porque nunca terminas de conocer ni de aprender de Dios, porque el que te revela y el que te muestra es el Espíritu Santo a través de la Escritura. En mis primeras épocas yo decía, ¿cómo es Dios? Como el viento. Y justo como lo dice este versículo, dice, el viento sopla de donde quiere, porque no hay origen del viento. La única forma que tú sabes ver al viento es, párate en un campo de tierra y siente cómo soplas. Te vas a dar cuenta de dónde viene, porque lo primero es que vas a ver la tierra volando. Y vas a ver hasta remolinos, ¿no? Entonces dices, hay viento, escuchas, sabes que hay viento porque lo escuchas, porque te empuja o porque te llena de tierra. Y dice este versículo, el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y tampoco a dónde va. Lo decía Isaías la semana pasada, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Se acuerdan de esta gran verdad? Entonces esto que estamos leyendo dice, así es todo aquel que es nacido de él. Y cuando acuérdense que el Espíritu grande es con E mayúscula, es Espíritu Santo. Entonces no lo puedes ver, puede que no lo puedas entender, pero Jesús lo dijo, es verdad. Y está hecho. Consumado fue. ¿Sale? Entonces, ya conociendo esta gran verdad, para llegar a las promesas, que dijimos que la promesa es, antes que una promesa hay vida, y antes que la vida hay una verdad, y antes que la verdad hay una palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la raíz, ese es el origen. Hay que aprender que todo hijo de Dios, cuando recibe el Espíritu Santo, se debe y se mueve en la dimensión espiritual, en el espíritu. La carne está, y el alma es la que nos juega chueco. No puedes, no tienes.
Pero el Espíritu te recuerda y te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y despiertas y te sientes todo cholengo. Y la mente te dice, no puedes, pero el Espíritu te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es una realidad. El cuerpo manifiesta, la mente piensa, el corazón siente. Y la voluntad es que te sientes así todo. Pero ¿en dónde está la vida? Por eso Jesús decía, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, no olvidemos, y lo dijo Pablo, que nos tenemos que mover en esa dimensión espiritual porque nosotros somos espirituales. Mira lo que dice 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es. Y eso es comunión. No tengo el versículo aquí, pero hay una parte en la Escritura que habla que si tú amas al Padre, si tú amas a Jesús, el Padre ama a Jesús, y Jesús y el Padre vienen a morar en ti. Y si el Espíritu está en ti, pasa esto. Un espíritu somos. Porque, ojo, ¿estás unido o no estás unido al Señor? ¿Gracias a quién? A Jesús. Y Jesús cuando se fue nos dejó un regalazo, por gracia. Por gracia somos salvos, pero el regalo, ¿cuál fue? La obra fue por gracia, la salvación, pero el regalo, ¿cuál fue? El Consolador, el Espíritu Santo, que es el representante. Y que hoy está omnipresente, omnipotente, porque tiene poder en todos lados y con todos al mismo tiempo. Y omnisciente, ¿no? Ahora, ¿en dónde nos atoramos? No cuándo. Porque cuando normalmente, yo siempre digo, cuando las cosas van bien, es bien fácil decir gloria a Dios, aleluya. Y cumplir y no fallar y participar y diezmar y orar y expresar paz. Y no es para hoy, pero ya hemos platicado de lo que tiene que ver una tribulación. Y justificados, pues, tenemos paz por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Y dice la Escritura que nos gloriamos en medio de las tribulaciones, porque la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces, la tribulación es algo que siempre va a pasar, pero no es un castigo, es algo que nos va a ayudar a comprobar que Dios cumple lo que promete y nos va a sacar de una forma diferente, más maduros. La fe y la esperanza es la promesa que fue lanzada para nosotros, con el poder de la palabra, porque la palabra que Él manda siempre cumple para lo que Él la mandó y nunca regresa vacía, sino siempre, dice la Escritura, cumple el propósito para la que Él la envió, a quien le envió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? La incredulidad. Porque aún teniendo el Espíritu Santo y siendo hijo de Dios, el resultado es lo que dijimos hace 1 o 2 semanas. Cuando el hombre, no el hijo de Dios, el hombre te promete, no tiene lo que Dios tiene. Por más economía, por más influencia, por más alcance, por más buen corazón, normalmente el hombre promete y el fruto es desilusión. Pero cuando no hay comunión y mentimos y no vivimos en verdad, que fue lo que leímos hace rato, el espíritu y nuestra fe se debilita. Y la fe nos sirve para creer
en lo que Dios habla y en lo que Dios es. Y la fe se recibe a través del oír la palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces tú deja de congregarte, deja de escuchar la palabra, te vas a debilitar. Y que cuando te llega un escenario, tribulación, que la tribulación no es un castigo, sino es un evento que está pasando, que el evento no es el problema, lo que está pasando es lo que estás sintiendo y pensando en tu corazón y en tu mente, que no está protegida con la armadura de Dios. Por eso dice el escritor en Efesios, vístanse con la armadura de Dios. Eso es una instrucción, pero trae promesas. ¿Qué pasa? ¿Que se nos olvidan las promesas o cuestionamos las promesas? Porque queremos paciencia, pero ya. Padre, dame paciencia, pero ya. Y normalmente le queremos creer a Dios y sabemos quién es Dios, pero no queremos esperar paciencia para comprobar con esperanza de que Dios va a cumplir en sus tiempos lo que ya prometió. Sino queremos el resultado. Y si me cumples, te sigo creyendo y sigo actuando y sigo sirviendo y sigo participando y sigo en comunión. Si no, pues no hay rendimientos. Y esto no es así. Entonces, ojo, porque la incredulidad nos puede hacer no creer en las promesas de Dios. Y no creer en las promesas de Dios es desechar la verdad, es desechar la vida, es desechar la palabra de Dios. Que ya no voy a regresar. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. Es verdad. Es vida. Y que siempre viene acompañada de promesas. No solo son lindas palabras, no solo son cosas que nos deben de animar. Porque no son manuales. La Biblia no es un manual de empoderamiento. El esfuérzate y sé valiente fue en los tiempos de... Hoy ya no se trata de esforzarnos. Se trata de recibir, de disfrutar. Porque lo hecho ya está, la provisión ya está. Y el Espíritu Santo es el que te va a decir qué hacer. Y si esa instrucción, esa palabra es para ti. ¿Que es verdad? Sí. ¿Pero qué crees? ¿No es para ti? ¿No es una promesa para ti? Y te puede llevar a desilusionarte o a creer porque Dios no te la habló. Te la hablaste tú. La adoptaste tú. ¿Y qué va a producir en ti? Pues desilusión. ¿Sí vamos? Entonces, yo hoy sí te quiero animar a que entiendas que cuando Dios te habla es contundente. Y te lo va a hacer saber. Es claro. Es claro, es claro, es claro, es claro, es claro. Pídele a Dios comprobación. Y las promesas están desde el principio. Mira, no te cuestiones. Yo te invito a que consideres que Dios es fiel a ti y a mí y a sus promesas. Nunca. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es amoroso, pero Dios es fiel. Es fiel a Él, fiel a sus promesas y fiel a ti. Pero cuando la promesa es lanzada a ti, te voy a dar ejemplos desde el Antiguo Testamento. Mira lo que le dijo Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué 21, Aldito, por favor. Fíjate la provisión. ¿Ya? Josué 21, 45. Dice mi versión que ya les he dicho que esta es Reina Valera 360 y la de Aldito es Reina Valera 1905, ¿verdad? 1909. No le ha llegado la tecnología a Aldito todavía. Vamos a orar. Mi versión dice:
no faltó palabra. Pues es la misma. No faltó palabra. ¿Qué cosa? De todas las buenas promesas que Jehová había hecho, ¿a quién? A la casa, no a Alejandro, no a Julio. Esto es una promesa. Que la raíz fue la palabra, pero la palabra fue al pueblo. Y está diciendo, no faltó palabra. De todas las buenas promesas, no fue una, fueron muchas. Y luego fíjate lo que dice al final afirmando, todo, ¿qué dice ahí? Se cumplió. Todo se cumplió. Entonces yo te digo, ¿Dios es fiel o no es fiel? Porque la palabra en lo espiritual ya dijimos que es vida para el espíritu. Y en lo físico, no toda, ¿qué cosa? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, también la palabra era el alimento. Era un maná. ¿Estamos de acuerdo? Y yo veo no solamente una instrucción, una sola palabra, sino fueron muchas y todas las cumplió. O sea, yo veo una abundancia. Yo veo una fidelidad. Eso es lo que yo veo. O al menos lo que me muestra el Espíritu Santo. Fíjate, nos quedamos en el mismo libro, Josué 23:14. Dice la Escritura, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino, 23:14, altito. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Qué dice? Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de ustedes. Y luego dice, todas han acontecido y no ha faltado a ninguna de ellas. Entonces yo te digo, Dios promete, ¿sí? ¿Por medio de qué? De buenas palabras. Pero lo más importante, Dios es fiel, claro. ¿Por qué es fiel? Porque todo lo que Él promete acontece y todo lo que Él dice lo cumple. Y hay muchas palabras que no todavía han sido cumplidas, promesas. Te voy a poner otros ejemplos. Fíjate en el Antiguo Testamento. Salomón, 1 Reyes 8:56. Salomón se sabe en la historia, ¿no? Hijo de David, heredero del trono de David y el hombre, de los pocos hombres al que Dios le preguntó, pídeme qué quieres que te dé. Y algo que le encantó fue que no le pidió mujeres, ni le pidió dinero, ni le pidió fama, sino le pidió ¿qué cosa? Sabiduría. Y la Escritura dice que es y será el hombre más sabio que existió o existirá en la tierra, ¿no? Entonces, en esta porción de la Escritura dice, bendito sea Jehová. Primero dice, que ha dado paz a su pueblo Israel. ¿Por qué da paz al pueblo de Israel? Conforme a todo lo que él había dicho.
Y luego dice, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por su siervo Moisés faltó. Entonces, no tiene mucho que ver con esto, pero esto me está llegando en este momento de parte de Dios. ¿Dios es paciente aparte de fiel? Porque si estamos leyendo varios libros y varias temporadas donde Dios dio instrucciones, dio palabras buenas y lanzó promesas y las cumplió y no faltó ninguna de ellas, ¿por qué se perdieron generaciones y generaciones y generaciones y generaciones? Porque el fruto fue la incredulidad. Y la incredulidad fue el resultado del endurecimiento de su corazón. Pero yo te pregunto, ¿qué endureció el corazón y qué produjo incredulidad? Obvio, no estaba el Espíritu Santo de ellos en él, pero ya estaba la promesa. ¿Que se olvidaron de la promesa? O sea, en pocas palabras, esa era la forma de comunión con Dios. Y perdieron comunión. Si alguno dice que tiene comunión con Él, ¿qué dijo la Escritura? Pero no vive en verdad, es mentiroso. ¿Qué es no vivir en verdad? Que yo digo que tengo comunión con Dios. Y no a ti, sino con Dios. Entonces, advertencia, cuando tú ores con Dios, primero ora cuando quieras orar con Dios. Y si no hay convicción, pídele al Espíritu Santo que te ponga convicción del querer como el hacer. Padre, produce en mí un anhelo ferviente de hablar contigo. Porque mi mente dice que estoy hablando, que estoy loquito. Porque le estoy hablando al viento, que no sé de dónde viene ni por dónde viene. Pero no es así, lo estamos leyendo. Y conforme lo vas comprobando, pues ve teniendo esa relación con Él constante. ¿Para qué? Para que tu fe y tu espíritu no se debiliten. Y puedas recibir palabra viva, palabra fresca que produzca verdad. Y que esa verdad produzca vida y que esa vida venga acompañada de promesas. Y entonces Dios va a cumplir ese propósito y Dios va a mantenerte creyendo y con un corazón manso y humilde. Sigo leyendo y sigo resaltando cómo ninguna de las promesas a las que tú puedas encontrarte en la Escritura, Dios ha faltado. Todas se han cumplido. Todas se han cumplido, afortunadamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De verdad. Y muchas de ellas, que para eso son las concordancias en la Reina Valera, son repetidas o son confirmaciones. ¿No? Mira, Josué 1:5 dice, te espero, Aldito. Fíjate de lo que te va a hablar Dios el día de hoy, no te distraigas, casi terminamos. Dios le promete a Josué, o sea, Dios le habla palabra, verdad, que produce vida en su espíritu, lanzándole la promesa a Josué, diciéndole, nadie te podrá hacer frente, fíjate, en todos los días de tu vida. Imagínate. ¿A quién se la dirigió? Y muchas veces la agarramos nosotros para nosotros. No quiere decir que esta palabra algún día no alguien nos la dé, que Dios nos la dé, perdón, no alguien, sino Dios nos la dé de parte de Dios. Pero cuando eso pase y tú tengas duda, pídele al Espíritu Santo que te dé la confirmación y te la da.
A mí un día mi esposa me lo puede, y Dios, que fuimos los únicos 3 testigos, estábamos adorando en Villahermosa. Así como yo adoro, ya que soy bien expresivo. Brincando y saltando. Y un día una pareja que nos conocía poco me toca la espalda. De esas me pasaron 2 o 3 cosas, Y no me dijo nada, sino nada más me pasó la Biblia y me dijo, lee esto. ¿Qué decía la Escritura? Que nos iba a levantar como pastores. ¿Te acuerdas? No me dijo ya nada. Y luego a los pocos tiempos llegó otra persona que tampoco conocía, me me dijo, Dios me dice que vas a ser pastor. Y pues es como si yo le dijera a Laura, ponte de acuerdo con Alicia. Pues la conoces a Alicia, pero no tienen comunicación constante. Maquillado, ¿no? Entonces se lanzó una palabra, yo la recibí, el Espíritu me hizo creerla y me dio la esperanza y me metió un proceso y se cumplió. Y ese no es el fin, porque he aprendido que si eres un buen siervo, fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y lo mucho no es lo económico. O sea, hoy aprovecho para decir lo que anunciamos la semana pasada, que no vamos a estar ya acá porque nos mueva lo económico. Hay un propósito. El ponerme lo mucho es repetir la obra guiado por Él en otro lugar. Y las bases aquí ya están. Véanse. Y este es el comienzo. Todo el invitado que ha venido aquí ha declarado de parte de Dios, aparte de que hay presencia, que hay libertad, que hay armonía, que hay respeto, que hay amor, que este lugar está chiquito, que esto va a crecer. Pero el crecimiento hoy no lo vamos a poner nosotros, ni lo vamos a dar nosotros. ¿Qué hay que hacer? Creer, participar, que es lo mismo a obedecer. En lo individual, yo con Dios, y como familia, como cuerpo de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Y no tengan cuidado, que nos vamos a extrañar, claro. Solo Dios sabe lo que mi esposa y yo pasamos. Y yo digo, de los primeros, que ahorita está Chendito, a ver, voy a pasar lista. Pues sí, Chendo y Aldo. Ah, bueno, y mi Luz, levanta la mano, Luz. Son las 3 sobrevivientes, y en mi casa, su casa, que anteriormente aquí estamos en la obra, que duró 6 años, cuando Dios nos lanzó una instrucción con promesa. O sea, lanzó una palabra con promesa y nos dijo, vayan a la tierra que yo les mostraré. Dejen su casa y su parentela. Abrir brecha. Es más, la instrucción fue ni se congreguen. No nos dejaron congregar. Ustedes son la iglesia. Y pasaba un año y ante nuestros ojos en lo físico no pasaba nada. No había ni un alma. Pero cuando Dios empezó a obrar, se empezaron a abrir las puertas de nuestra casa sin que lo buscáramos. Y ahí está Rosendo y Luz y Aldo de testigos, que las últimas reuniones en nuestra casa, su casa, eran no solamente unas comidonas. Les decíamos, mi esposa y yo, ya váyanse. Era un mundo de gente, que no es Rosendo. Yo creo que más de los que estamos aquí. Y como dijo Jesús,
¿No fueron 10 los que sanamos de lepra? ¿Por qué nada más vino uno? Entonces yo hoy creo que Dios es Dios en donde sea y la obra de Dios no va a parar. Y para que cuando Dios mueva a alguien que hoy nos está moviendo a mi esposa y a mí, Él ya se proveyó. Y ahí está Julio. Y Lupita. Y sus hijas. Y ustedes como familia. ¿Estamos? Entonces esta hermosa promesa que Dios le manda a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjate lo que le dice o lo que Dios habla en el Nuevo Testamento de la misma forma en Hebreos 13:5. O sea, las mismas palabras las transfiere Dios en otro tiempo. El no te podré hacer frente, tú me dices, Aldito. Hebreos 13:5. Primero dice: sean sus costumbres sin avaricia. Qué difícil, ¿verdad? No codiciar lo del de enfrente. Por eso un consejo que yo les doy: en las oraciones, si alguien está luchando con la avaricia, no solamente pidan templanza, que la templanza es el dominio propio, sino pidan contentamiento. Porque el contentamiento te permite regular de parte de Dios y no anhelar lo que Dios no te dio, y que lo disfrutes. El ejemplo es, hay gente que puede estar con mucha gente y comiendo, vamos a llamarle un caviar o un buen filete de carne, pero se siente solo, se siente vacío. Y hay quien se está echando un platito de frijolitos con cilantrito y cebolla, con limoncito, unas tostaditas bien doraditas, con su gatito, su perrito, el vecino, pero bien alegre. ¿Están de acuerdo? Entonces dice Dios: sus costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo. Otra vez, ¿se acuerdan lo que dijo en Josué? No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir, wow, confiadamente, el Señor es mi ayudador. Esto sí lo podemos agarrar, presente. Y se vale agarrar, y como nos enseñaron que no es correcto, espejito, espejito, dime quién es el más bonito, que eso no es de Dios. Puedes agarrar un versículo como estos y todo el mundo nos vamos al espejo. No creo que por más hombre que seas, ni yo lo hago. Y eso que yo no me peino, O sea, yo desde hace 20 años no conozco un cepillo, ni un peine. Se ve, ¿verdad? Yo agarro mis dedos, no es así. Pero ya el toque final del copetito, tengo que ver el espejo. Y pues, si se puede poner un versículo ahí, lo puedes hacer. Ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el hombre no es malo. El hombre es malísimo, porque no conoce a Dios. Así nació. No le han hecho justicia. Yo a algunos de ustedes les mandé, y hago pausa, y no voy a decir nombres. Hay muchos candidatos. Enfrente, atrás, a la derecha, a la izquierda. El primer jueves
a las 8:30 vamos a abrir nuevamente una iTransfor desde cero. Y ya están inscritos mucha gente que conoce y no conoce. Yo tengo un grupo con mi esposa que Dios nos permitió abrir, que arrancó de una manera especial. Dios es fiel porque como cuando empezamos. Yo el primer día del servicio decía puras herejías y yo creo que hoy sigo diciendo herejías, pero Dios va corrigiendo, Dios va respaldando, ya los aburro menos. Y así es Dios. Entonces no se queden fuera y vale la pena porque es una herramienta que nos va a permitir interactuar y conocer de esto. Antes de ser hijo de Dios y antes de pensar en Dios es entender que nacimos humanos y que no tenemos por qué ser humanos, que siempre hay una oportunidad y hay un cambio. Y de ahí empieza toda una verdad, que la verdad es que es muy interesante. Ojalá si alguien tiene deseos, pídanos la liga y arrancamos por Zoom 1 hora. Siempre somos bien puntuales para empezar y para terminar. Entonces, ya acabó el comercial. Vamos a acabar con 3 promesas. Que confirman lo que estoy diciendo. 2 Corintios 1:20 dice, Aldito, porque todas las promesas de Dios son en el ¿qué? ¿Sí? Entonces, ¿hay duda o no? Dice, y en él, amén. O sea, quiere decir que sí son. ¿Y qué significa amén? Así sea. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, Dios promete, Dios lanza. Pero para que esa palabra no vaya vacía, debe de haber un punto de contacto en la tierra. ¿Quién es el punto de contacto? Levanta tu mano. Yo. Y entonces, si yo la recibo, yo la creo, yo la pongo en práctica, ¿qué cosa? Se cumple la promesa por medio de nosotros. Dios se glorifica, me glorifica, pero eso manifiesta la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? Se los dije hace unos días. Gloria es el poder de Dios que actúa a favor de nosotros para hacernos como el Hijo de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Gloria es el poder de Dios que actúa a favor de nosotros para hacernos a imagen y semejanza de nuestro hermano Jesús. Salud. Entonces tú le dices al hermanito, ven conmigo y no lo saludas. Y le lees la escritura. Eso no glorifica ni a Dios ni a ti. Cuando tú estás viviendo la gloria de Dios, el poder de Dios, que no nada más es el Espíritu Santo, sino es por medio del Espíritu Santo en guianza, ser obediente y ser como Jesús fue, manifiestas la naturaleza y la obra de Dios en ti como hijo de Dios. Y eso la gente lo ve. Testimonio. Entonces, se da el cumplimiento de la promesa a través de nosotros y eso para la gloria de Dios. Otro versículo con el que ya casi nos vamos a ir, faltan 2. Juan 14:13 dice así, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se lo saben. ¿Quién lo dijo? Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré.
Entonces, por eso es bien importante cuando ores, sellar lo que pides, guiando al Espíritu, porque hay una advertencia: si pides por tus afanes, no pasará nada, pero si pides conforme al Espíritu, serás escuchado. Y si lo pides en el nombre de Jesús, Él te escuchará. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, fíjate esta palabra que hoy quiero que te lleves como promesa, que si tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado. ¿Qué de glorificación tiene pedirle al Padre que me dé una casa? Con mucho respeto, hermanos. O un trabajo, con mucho respeto. Mejor, Padre, cuida mi mente. Padre, no dejes que el reino y su justicia sea primero, para que todo lo demás sea por añadidura. Las cosas cambian. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si tú andas con Él y en Él, hay promesas donde ni el vestido, ni la comida, ni el techo te va a faltar. Entonces, estamos medio desenfocados. Una más, y con eso nos despedimos. Y vamos a hacer 3 cosas de parte de Dios. Pónganse de pie, ¿les parece? Dice la Escritura en Salmo 127:1, este versículo y este salmo está hermoso, 127:1, Aldito. Dice mi versión, 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si lo haces en tus capacidades, en tus fuerzas, va a ser en vano. Deja que Dios primero te invite a participar, te guíe y te use. Porque los planes de Dios para con nosotros son ¿de qué? Son de bien. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, creo que el mensaje importante es: dejemos que Jesús nos edifique. Parémonos en el autor y el consumador de la fe. Pongámonos nuestra mirada en Él. ¿Les parece? Vamos a orar para despedir la transmisión y no se distraigan, no partemos, porque vamos a hacer algo especial de parte de Dios. Vamos a cerrar los ojos. ¿Les parece? Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de volver a participar este domingo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque hoy has hablado de una manera directa. Gracias porque confiamos que regresaremos a casa diferente, llenos de vida, rodeados de tu verdad, dejándonos guiar, enseñando y aprendiendo a descansar, a reposar en ti. Porque la obra es tuya, el que edifica eres tú y no nosotros. Espíritu Santo, no dejes que nos cansemos, sino al contrario. La palabra dice que si hay alguien que está cansado y cargado, vaya y corra con Jesús para recibir descanso y traspasar o transferir, que esa es la palabra correcta, el yugo, que puede generar un trabajo en autonomía. Su yugo es fácil, dice, y ligera su carga, porque el que hace la obra en nosotros es Él. No nos dejes caer en tentación, Padre, y
Te pido que no permitas que nadie se desanime, que nadie ponga su mirada en el hombre de los que estemos aquí, que ninguno de los que están aquí se canse, se distraiga, y que al contrario, que ninguno de ellos deje su comunión. Y si hay alguien que no ha iniciado su comunión, anímalo, Padre. Atráelo con lazos de amor. Mételo a esa tribulación que no es castigo, es un proceso donde va a crecer y va a aprender, va a comprobar tu bondad, tu fidelidad, y va a hacer que haya un cambio generacional, haya un tiempo en el que esas cadenas de maldición y de esclavitud se rompan, para que sus generaciones nuevas puedan recibir tu Espíritu Santo y puedan conocer tu verdad, que Él los va a hacer libres. Yo hoy pido por este lugar, por esta tierra, por este edificio, por cada familia, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Que el Señor les haga resplandecer su rostro. Que el Señor incline su oído a favor de cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz. Bonito domingo.